Se define el conjunto de los números complejos, que se nota con la letra C, como el conjunto de todos los pares ordenados que podemos formar con números reales. Un par ordenado de números reales no es más que dos números reales, 3, 5, por ejemplo, en el que importa el orden, es decir, el par ordenado 3, 5 es distinto del par 5, 3, puesto que aunque son los mismos números, no tienen el mismo orden. Lo que caracteriza al conjunto de los números complejos son las dos operaciones que se definen en él. Primero vamos a definir la suma. Se define la suma de dos complejos, el complejo AB más el complejo CD, como otro complejo cuya primera componente es la suma de las primeras componentes, A más C, y la segunda componente es la suma de las segundas componentes, B más D. Por ejemplo, si queremos sumar el complejo 2, 4 más el complejo 3, 5, pues obtenemos el complejo 2 más 3 y 4 más 5, es decir, el complejo 5, 9. Esta operación coincide con la suma de vectores del plano y no aporta nada característico al conjunto de los complejos. La que sí lo aporta es el producto. Se define el producto de dos números complejos, AB por CD, de la siguiente forma. La primera componente es el producto de la primera componente del primer número por la primera componente del segundo número menos la segunda componente del primer número por la segunda componente del segundo número. Y la segunda componente del producto es la primera componente del primer número por la segunda componente del segundo número más la segunda componente del primer número por la primera componente del segundo. Esta definición, que escrita así es bastante compleja, más adelante veremos que es más sencilla de hacer al escribir los números complejos de otra manera. Si vemos un ejemplo, el producto 2, 4 por 3, 5 será la primera componente del primero, 2 por la primera componente del segundo, 3, menos la segunda componente del primero, 4 por la segunda componente del segundo, 5. Y la segunda componente será la primera del primero, 2 por la segunda del segundo, 5, más la segunda del primero, 4 por la primera del segundo, 3. Es decir, 6 menos 20 menos 14, 10 más 12, 22. Vamos a ver cómo podemos escribir los números complejos de una forma más sencilla. Vamos a fijarnos en un tipo concreto de números complejos, que son aquellos en los que la segunda componente es 0, es decir, los complejos que son de la forma A0. Vamos a sumar dos de estos números a ver qué ocurre. Por ejemplo, el complejo A0 lo podemos sumar con el complejo B0. Si sumamos, aplicando la definición de suma, obtenemos que la primera componente será A más B y la segunda 0 más 0. Es decir, obtenemos A más B 0. Es decir, que al sumar dos complejos en los que la segunda componente es 0, obtenemos otro complejo en la que la segunda componente es 0. Y es más, esa componente coincide con la suma de las dos componentes. Vamos a ver qué pasa si multiplicamos estos dos números. A0 por B0. Si aplicamos la definición de producto, obtenemos que la primera componente será A por B menos 0 por 0. Y la segunda componente será A por 0 más B por 0. Es decir, A por B, 0. Y volvemos a obtener un complejo en el que la segunda componente es 0.
y además la primera componente es el producto de las dos componentes. Es decir, podemos identificar el complejo A0 con el número real A y se verifica que la suma de dos complejos de esta forma es la suma de los dos números y el producto es el producto de los dos números. Vamos a definir I como el complejo 0, 1 y lo vamos a llamar unidad imaginaria. Normalmente los números complejos no se escriben como un par ordenado, sino que los números complejos se suelen escribir de esta forma: A más B por I. Vamos a demostrar que A más B por I no es más que el complejo AB. A más BI es A, que es el complejo A0, más B, que es el complejo B0, por I, que es el complejo 0, 1. Si realizamos el producto, nos queda A0 más, utilizamos la definición de producto, B por 0 menos 0 por 1 y B por 1 más 0 por 0. Es decir, obtenemos A0 más 0B, que si sumamos es el complejo AB. De esta forma, a partir de ahora vamos a definir el conjunto de los números complejos como todas las expresiones A más BI, donde A y B son números reales. Cuando tenemos un número complejo escrito de la forma A más BI, decimos que está escrito en forma binómica. Vamos a demostrar que para realizar la suma y el producto de números complejos en forma binómica basta con hacerlo como si fuesen polinomios en la variable i. Así, por ejemplo, si queremos sumar el complejo A más BI con el complejo C más DI, si los consideramos como polinomios en la variable i, podemos quitar los paréntesis y tenemos A más BI más C más DI. Y ahora sumamos los términos semejantes, es decir, esto será igual a A más C más, sumamos los términos en i, que será B más DI. Y comprobamos que efectivamente es lo mismo. El complejo A más BI no es más que AB y el complejo C más DI es CD. Aplicando la fórmula de la suma, sabemos que esto sale A más C, B más D, que es igual al polinomio que tenemos arriba. De la misma forma, podemos demostrar que A más BI por C más DI se puede realizar como si fueran polinomios en i. Para multiplicar estos polinomios tendríamos que hacer A por C más A por DI más BI por C, que podemos escribirlo como BC por I, más BI por DI, es decir, más B por D por I al cuadrado. Ahora vamos a calcular cuánto es I al cuadrado. I al cuadrado será 0,1 por 0,1. Si multiplicamos aplicando la definición del producto, esto será 0 por 0 menos 1 por 1 y 0 por 1 más 0 por 1. Es decir, es igual a menos 1, 0, que lo podemos identificar con menos 1. Por tanto, esta expresión de arriba la podemos escribir como AC más AD y
más BCI menos BD, puesto que hemos sustituido i cuadrado por menos 1. Si sacamos factor común i, esto lo podemos escribir como AC menos BD más AD más BC por i. Y si nos fijamos, coincide con el producto. Pues si este complejo lo expresamos como un par ordenado, sería el par ordenado AC menos BD, AD más BC, que es el que tendría que salir. Por tanto, a partir de ahora, definiremos los números complejos como las expresiones A más BI, donde A y B son números reales, y sumaremos y multiplicaremos complejos como si fueran polinomios. Cuando tenemos un número complejo en forma binómica A más BI, al número A se le llama parte real y al número B se le llama parte imaginaria. ¿Por qué alguien dice que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1? Bien, hemos visto antes que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces podríamos pensar que la raíz cuadrada de i al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y de esta forma podríamos decir que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Sin embargo, este razonamiento no se puede hacer porque todavía no hemos definido qué es la raíz cuadrada de un número complejo. De hecho, cuando lo hagamos, diremos que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a un conjunto formado por dos números, que son i y menos i.